Bueno, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de el apóstol Juan en el capítulo 5. Hoy llegamos a los versículos 25 y vamos a estar estudiando hasta el versículo 29. Juan 5 del 25 al 29. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay una pregunta que siempre ha inquietado al hombre desde sus orígenes. Y es una pregunta que muchos han tratado de responder por muchos medios. Y la pregunta es la siguiente: ¿hay vida después de la muerte? Si el hombre muere, ¿ese hombre volverá a vivir? Esa misma pregunta está planteada en uno de los libros más antiguos de la Biblia. Vamos al libro de Job. Job capítulo 14. Job 14, 14. En la versión de la Biblia de las Américas dice así: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Dónde nosotros encontramos la respuesta más segura y la respuesta que es verdadera a esta pregunta? No la vamos a encontrar en las personas que hacen suposiciones, en las personas que piensan que tienen contactos con el más allá o con el más acá, ni tampoco en la ciencia, incluso ni en la religión, porque muchas religiones plantean cosas totalmente absurdas. La verdadera respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar definitivamente en la palabra de Dios, en la Biblia. Y la Biblia responde de manera enfática con un sí. Hay vida después de la muerte. O sea, todas las personas creyentes o incrédulas un día van a resucitar. Un día todos los muertos se levantarán y todos vivirán para siempre, de manera consciente y de manera individual. No es que nos unamos, como dicen por ahí algunos, al cosmos y seremos parte del cosmos. No, seremos personas individuales y conscientes. Amén. Muy bien. Y hay dos aspectos básicos y esenciales para el creyente, particularmente de la resurrección, o dos resurrecciones, por así decirlo. La primera es la resurrección espiritual y la segunda es la física. Todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que lo han reconocido como su Señor y Salvador, han experimentado esa resurrección espiritual. Espiritual. La física todavía no. La física es una promesa que más adelante se va a dar. Para los incrédulos que no han tenido una resurrección espiritual, pero sí va a haber una resurrección física. Va a haber una resurrección física. Ahora, los creyentes, los cristianos disfrutarán en esa resurrección de la vida eterna, de la presencia del Señor. Mas los incrédulos irán a la condenación eterna. Tendrán que pasar por el juicio
delante del gran trono blanco y finalmente serán enviados al lago de fuego, al infierno. Muy bien. Ahora, aunque cristianos y creyentes sabemos que nuestro cuerpo se va debilitando, van pasando los años, vamos perdiendo a veces muchas funciones, nuestros cuerpos físicos, nuestros cuerpos terrenales se van deteriorando. Cecilita dice que se van arrugando, también se van arrugando y van perdiendo mucha de la vitalidad. Pero tenemos la certeza, conforme dice la palabra del Señor, que un día resucitaremos con cuerpos nuevos, cuerpos transformados, ¿sí? Y que estaremos permanentemente en la presencia del Señor. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allí a los filipenses en el capítulo 3, verso 21. Mire lo que va a suceder a todo creyente, a todo cristiano. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, que es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo humano, en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿De la gloria de quién? De la gloria del Señor Jesucristo. Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas, así mismo. En otra versión dice el cuerpo de la humillación nuestra, ¿cierto? Muy bien. Ahora, experimentaremos esa resurrección física, mis hermanos, para una existencia eterna en los cielos nuevos y en la tierra nueva, que el Señor también ha prometido, allá en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Muy bien. Pero también la Biblia enseña que los incrédulos experimentarán una resurrección. La resurrección física. Los incrédulos también van a experimentar una resurrección física. Pero como ellos no experimentaron la resurrección espiritual, tendrán que enfrentar la sentencia final, como les decía, delante de la presencia del Señor, en el juicio del gran trono blanco. Y ese juicio será para condenación, mis amados. Juicio de condenación. También lo podemos ver allá en Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15, que no lo voy a leer en esta hora. Y serán finalmente arrojados allí al lago de fuego. Muy bien. Ahora, esto no es una noticia nueva, la noticia de la resurrección, mis hermanos. Desde Génesis, la Biblia nos habla acerca de la resurrección y a través de toda la escritura se menciona este tema, este principio, esta doctrina de la resurrección. ¿Recuerdan ustedes el caso de Abraham cuando Dios le ordenó a que tenía que sacrificar a su propio hijo, ¿cierto? Y recuerden qué les dijo Abraham ayer en Génesis capítulo 22, verso 5. Veamos qué es lo que Abraham le dice a sus siervos. Génesis 22, 5. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Quiénes iban? Abraham y su hijo Isaac, ¿cierto? ¿Por qué él está diciendo de que vamos a volver? Él no está diciendo volveré solo, sino que volveremos. Ahí está en plural. Si iban los dos, padre e hijo, también volvería padre e hijo. Abraham confiaba en que si Dios le había mandado sacrificar a su hijo, quitarle la vida a su hijo, que Dios también era poderoso para resucitarlo. Veamos lo que dice allí en Hebreos, lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió
a recibir. Entonces Dios lo haría. Si Dios permitía que fuera sacrificado Isaac, Él lo resucitaría. Y esa fe de Abraham es también transmitida a muchos otros santos allí en el Antiguo Testamento, como el caso que vimos al principio, el caso de Job. Vayamos nuevamente a Job, al capítulo 19. Job 19. Donde se da respuesta básicamente a esa pregunta que se plantea en el capítulo 14, versículo 14. Job 19, del 25 al 27. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él estaba seguro también de que habría una resurrección de nuestros cuerpos físicos. También Daniel, veamos Daniel cómo lo plantea, Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Otro profeta, veamos allá en Oseas, allá el que sigue, el libro que sigue después de Daniel, Oseas capítulo 13. Versículo 14. Dice, los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Pasajes como estos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, nos están reafirmando que va a haber una resurrección. Recuerden que parte de nuestro credo es ese. Creemos en la resurrección de los muertos. Creemos en la resurrección de los muertos. Muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento también se habla en muchos lugares y por varios autores de la resurrección. Muy bien. Ahora, miremos lo que dice Lucas 14:14. Dice, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Hay una resurrección? ¿Los justos resucitarán? ¿Los injustos resucitarán? Todos vamos a resucitar. Vamos a ver más adelante, no es el tema de hoy de mirar ya las resurrecciones físicas, pero van a haber varias resurrecciones, que eso lo vamos a ver después. Muy bien. ¿Queda claro? Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, en el día postrero. Y veamos ahí el versículo también, el 44. El 44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo, ¿qué? Lo resucitaré en el día final. ¿Y qué dice el verso 54? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. O sea que es una doctrina y es una verdad innegable. Por eso la palabra del Señor dice de cierto, de cierto. Cuando el Señor dice de cierto, está diciendo amén, amén, con toda y absoluta seguridad, certeza. Muy bien.
Recuerdan que cuando el Señor fue a resucitar allí a Lázaro, Él da una afirmación tremenda. ¿Mm? Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Mm? El Señor fue claro, mis hermanos, hablando de la doctrina de la resurrección. Y posteriormente también los apóstoles. Miremos lo que dice Hechos capítulo 2, no, perdón, 4. Hechos capítulo 4, verso 2. Cuando arrestaron a Pedro y a Juan. ¿Mm? Mírenlo, en qué condición se encontraban los sacerdotes y las autoridades religiosas. Dice el versículo 2, indignados. ¿Por qué? Porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Quiénes estaban predicando eso? Los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, ¿cierto? Miremos también en Hechos 17. Hechos capítulo 17. Como Pablo también anuncia la resurrección. 17 verso 18. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Wow. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y miremos ahí en Hechos más adelante, Hechos 23, 6. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. ¿Y qué pasó? Se formó el conflicto, porque los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían que había resurrección, y ahí se formó un problema serio entre estos dos grupos. Muy bien. Ahora, en las epístolas también se profundiza y se amplía esta doctrina de la resurrección. Ustedes pueden ver con detenimiento el capítulo 15 de la primera carta que el apóstol Pablo dirigió a los Corintios. Pero veamos de ese capítulo un versículo, el versículo 21. Primera de Corintios 15, 21. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino ¿la qué? La resurrección de los muertos. Miremos otro texto más adelante en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, ¿cuál es la tienda terrenal? Nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, mis amados. Y miremos el texto que ya habíamos visto allí en Filipenses. Filipenses 3:21. Dice que el Señor transformará nuestro cuerpo, este estado de humillación en que se encuentra por causa del pecado, lo transformará conforme o en semejanza al cuerpo glorioso del Señor Jesucristo. O sea, no se preocupe si está sufriendo alguna afección en su cuerpo físico, que ya cuando resucite no va a tener nada de eso. No sé si tendremos arrugas o no, ¿no? Eso sí no lo sé. Pero no vamos a estar sufriendo ni padeciendo ninguna enfermedad, mis hermanos. Porque nuestro cuerpo va a ser totalmente
transformado. Transformado. Miremos lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Recuerden que cuando el Señor venga va a suceder esto, lo que se llaman el arrebatamiento, ¿cierto? Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Mm? O sea, como creyentes vamos a resucitar primero. Miremos otro texto. También lo menciona el apóstol Juan en su primera carta. Juan, capítulo 3. Primera de Juan, sí. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, ¿cómo así? Somos hijos, pero todavía no se ha manifestado plenamente lo que tenemos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¡Wow! ¿No son buenas noticias? Hermano, espectaculares noticias para todos los creyentes. Para los que no son creyentes, las noticias son aterradoras, hermano. Aterradoras. Bueno, muy bien. Ahora sí entremos en nuestro texto de hoy. ¿Sí? Recuerdan que la vez anterior los oponentes del Señor Jesucristo se exaltaron, se escandalizaron, ¿cierto? Porque Él estaba afirmando que era Dios, ¿sí? Y porque había violado un poco de restricciones impuestas por los hombres, particularmente en el día de reposo. Pero Él afirma que Él tenía autoridad, ¿cierto?, para dar vida y autoridad para juzgar. Y aquí en estos versículos que leímos, del versículo 25 al versículo 29, se reafirman aún más estas verdades y se está hablando precisamente de la resurrección, tanto espiritual como física, de los creyentes y de los incrédulos. Así es que vamos a verlo, vamos a dividirlo en estos dos temas grandes: la resurrección espiritual y la resurrección física. ¿Mm? Y en cada una de estas secciones vamos a hacer tres preguntas. ¿Mm? La primera pregunta, ¿quién es? La primera pregunta, ¿quién es? ¿Sí? La segunda pregunta, ¿cómo? Y la tercera, ¿para qué? ¿Cuáles son las tres preguntas? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Y para qué? Muy bien, veamos los versículos 25 y 26. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Muy bien. Planteemos la primera pregunta. ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Quién es qué? ¿Quiénes van a resucitar o quienes resucitan espiritualmente? Muy bien. Recuerden que aquí nuevamente el Señor Jesucristo comienza diciendo, de cierto, les digo. Está haciendo una declaración enfática, una declaración que no se puede controvertir. ¿Y qué es lo que está diciendo? Dice que viene la hora. ¿Y qué cuándo es la hora? Ahora. Ahora es. O sea, es la hora de la resurrección de los creyentes. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Miremos Efesios, con lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2.
Efesios capítulo 2, verso 1. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? ¿Y qué hizo Él? Nos resucitó, nos dio vida espiritual. Vida juntamente con Cristo. Nos resucita juntamente con Cristo. Miremos lo que dice el versículo 5 y 6. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¡Wow! Y el 6, 5 y 6, ¿no? Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué bendición el poder tener ahora la vida de Dios en nosotros. Nos ha resucitado. Nos ha dado una vida nueva. Veamos lo que dice ahora Colosenses. Colosenses 2, 13. Dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Todos los delitos. Recuerden que la palabra también dice, el tiempo aceptable es hoy. El día aceptable es hoy. O sea, esta es la hora. ¿Mm? Esta es la hora. ¿La hora de qué? ¿La hora de qué? La hora de creer en el Evangelio. La hora de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, de reconocerlo a Él y de comenzar a caminar en obediencia a su palabra. Es la hora, mis amados hermanos. Como decía la otra vez, ¿quién los garantiza de que mañana a esta hora estemos con vida? La vida del hombre es tan frágil, como dice la palabra, es como la flor, que sale en la mañana hermosa y ya al mediodía está toda marchita, toda achilada. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué sigue diciendo el versículo allí en Juan? El versículo 25 y 26. Dice que los muertos, ¿qué? Oirán la voz de ¿quién? Del Hijo de Dios. ¿Qué sucede cuando una persona escucha la voz del Hijo de Dios, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios? ¿Ah? Aquellos que creen en el Evangelio, ¿sí? Aquellos que creen en el Evangelio, que hay esa fe de salvación, tendrán vida, o sea, volverán a vivir. Y eso lo hace la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas por medio de la palabra del Evangelio. Ahora, el Nuevo Testamento describe a los incrédulos como muertos. Como muertos. Muertos espirituales. Veamos lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos allá en el capítulo 6. Romanos 6, versículo 13. Miremos el versículo 12. Dice, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, sino presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Cómo? Vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Los cristianos son personas vivas espiritualmente que están viviendo en un mundo lleno de muertos espirituales. Todos los que no han creído en el Señor Jesucristo, o los que no creen, son muertos espirituales. Tremendo, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos luz y somos sal, para alumbrar a aquellos que están en tinieblas, que están muertos. Muy bien. Ahora, miremos lo que dice Efesios 5:14.
Dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En Colosenses, veamos otro texto, Colosenses 2:13. Ya lo habíamos leído. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Y el apóstol Juan, otra vez en su primera carta, capítulo 3, verso 14. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿Mm? ¿Y qué es estar muerto espiritualmente? Estar muerto espiritualmente, mis hermanos, es ser insensible totalmente a las cosas de Dios. Es estar en una condición de total incapacidad para responder a las cosas de Dios. Miremos lo que dice 1 de Corintios 2:14. 1 de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, o sea, el que está muerto, aquí se llama el hombre natural o el hombre muerto, el hombre que no ha sido resucitado espiritualmente, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para eso son necedad, son locura. Y no las puede entender. No las puede entender. ¿Por qué? Porque han de entenderse o discernirse espiritualmente. Y vayamos a la segunda carta del apóstol a los Corintios, el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 4:3 y 4. Dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, en otras versiones dice está encubierto, para los que se pierden, está velado, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Ay, me pasé hasta el 5, pero bueno, no hay problema. Satanás ciega el entendimiento de aquellos que no creen. Trate de explicarle usted a un ciego la diferencia entre el color azul y el color verde. A un ciego de nacimiento. ¿Cómo haría usted para explicarle a un ciego la diferencia? Usted puede comenzar a tomar la física y decir, bueno, es que resulta que cada color tiene una longitud de onda determinada, entonces el color azul es de determinada onda y el verde o el amarillo es de determinada onda, y le explica todo. ¿Y el tipo? Queda en las mismas porque nunca ha visto ninguno de esos colores. De igual manera, el incrédulo no puede entender nada porque su entendimiento está en tinieblas, está en oscuridad, no tiene luz. De tal manera que la luz del evangelio de Cristo no lo ha alumbrado. No lo ha alumbrado. Por eso necesitamos la obra, esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. ¿O ha visto alguna vez un muerto que se vive a sí mismo? Se dé vida a sí mismo. ¿Ha visto que se levante alguien de la tumba y comience a hacer las cosas que antes hacía? Un muerto no puede hacer nada de eso, mis hermanos. Un muerto no puede responder a nada. Un muerto no puede responder a nada. Muy bien. Veamos otra vez el texto de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos 2 y 3. Desde el 1 otra vez. Dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo
según la corriente de este mundo. ¿Cómo estábamos antes de conocer a Cristo? Muertos. Andábamos dichosos y felices disfrutando de el pecado, hermano, revolcándonos en la inmundicia. Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos, y los incrédulos piensan que ellos pueden hacer su voluntad. Yo soy libre para hacer lo que quiera, y no se dan cuenta que están esclavizados por Satanás, haciendo lo que Satanás quiere que hagan, que se revuelquen en medio de el pecado. Y mira lo que dice el 3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. ¿Vivíamos en ese tiempo? Vivimos en ese tiempo. En las pasiones de nuestra carne. Ninguno dijo amén. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. En esa condición estábamos. Y en esa condición están aún los que no han creído en el Señor Jesucristo. Un comentarista del siglo XIX dice esto con respecto a ese texto que acabo de leer. Dice, la muerte espiritual implica inestabilidad. Los muertos, tan poco susceptibles como el barro, no pueden ser atraídos ni volver a la existencia. Las bellezas de la santidad no atraen al hombre en su insensibilidad espiritual, ni lo disuaden de las miserias del infierno. El amor de Dios, los sufrimientos de Cristo, las conjuraciones más fervientes con todo lo que sea tierno y todo lo que sea terrible, no lo afectan. Implica incapacidad. El cadáver no puede levantarse del sepulcro y regresar a las esferas y a la sociedad del mundo viviente. La incapacidad es característica del hombre caído. Wow. O sea, está, como decimos por acá, en la física olla. Y fijémonos cómo el Evangelio de Juan es precisamente mostrando al Señor Jesucristo, a ese Salvador que da vida eterna, que da vida a aquellos que estaban espiritualmente muertos. Muy bien. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cómo? Miremos el verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Cómo es que resucitamos? ¿A través de qué poderes que resucitamos? ¿De cuál? Del poder que tiene el Hijo, que ha sido dado por el Padre. Nadie puede dar de aquello que no tiene. Escúcheme bien, se lo repito. Nadie puede dar aquello que no tiene. Así que ningún ser humano puede generar esa vida eterna, esa vida espiritual, ni impartirla tampoco a otros. Un ser humano no puede hacer eso, porque solamente Dios es quien posee el poder y la autoridad, y Él se la concede a quien quiere por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Tremendo, ¿no? Pero qué verdades tan maravillosas y tan preciosas, mis hermanos. Muy bien. Ahora, tercera pregunta, ¿cuál es? ¿Para qué? Miremos lo que dice la última parte del versículo 25. Y los que la oyeren, vivirán. O sea, resucitan espiritualmente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener vida. Van a recibir esa vida eterna, esa vida abundante. ¿Recuerdan lo que dice ya Juan 10:10? El ladrón vino para robar, para matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y vida en abundancia.
El apóstol Pablo también afirma, allí en Romanos, miremos el texto aquí en Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10. Romanos 10, versos 9 y 10. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea, solamente aquellos que dice la palabra, los que oyeren, y el oír implica recibir esa palabra, es recibir y creer en lo que se está proclamando. O sea, se recibe por fe para salvación. Se recibe por fe para salvación. Y esa fe salvadora nos lleva a ser obedientes al Evangelio. Y como resultado, ¿qué va a haber? Vida eterna, vida abundante. Por eso dice, los que la oyeren, vivirán. ¿Mm? Muy bien. O sea que aquellas personas que han recibido, que han escuchado el Evangelio, que han estado en contacto con la palabra de Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo y la han creído, lo primero que sucede en ellos es que se van a arrepentir. Va a haber arrepentimiento, mis amados. Y van a ser salvos. Sin arrepentimiento, el mismo Señor Jesucristo y el mismo Juan Bautista comenzaron su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y el Señor Jesús dice, mire, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Mm? Y el Señor Jesús, cuando estaba allí frente a Pilato, él le dice que todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea, no es simplemente oír por oír, sino que tiene una afectación profunda en nuestro corazón. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Muy bien. Ok. Pasemos al segundo punto. ¿Cuál es? La resurrección física. La resurrección física. Veamos los versículos 25 al 27. Perdón, el 27 al 29. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Recordemos que el Padre le dio o delegó en su Hijo, el Señor Jesucristo, la autoridad ¿para qué? Para dar vida. Para dar vida. Pero también la autoridad ¿para qué? Para hacer juicio. Muy bien. ¿Y por qué le dio esa autoridad? Porque el Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre. ¿Recuerdan allá lo que leímos en Daniel? Acerca del Hijo del Hombre, la vez pasada lo vimos, ¿cierto? Y recuerden que es el nombre favorito que el Señor Jesucristo utilizaba para referirse a sí mismo. Muy bien. Vamos lo que dice Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ese es el Hijo del Hombre, el Dios encarnado. Ok, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Quién es, cierto? ¿Qué dice el verso 28, la primera parte? Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, ¿cierto? Ok. Mis amados, los judíos que escucharon estas afirmaciones de el Señor Jesucristo, primero estaban enojados, estaban airados, pero también estaban como
desconcertados. ¿Mm? ¿Cómo así que el que da vida ahora también es es el juez? ¿Mm? Y el Señor estaba haciendo estas afirmaciones tremendas, estaba reprendiendo la incredulidad de estas personas, aunque muchos se maravillaban de sus enseñanzas, ¿cierto? Y el Señor comienza a revelar y a mostrar realmente quién es Él y qué va a suceder con aquellos que han creído en Él y también con aquellos que que no han creído en Él. Y el Señor dijo ahí una palabrita, ¿cierto? Ora, ora. ¿Mm? O sea, va a venir un tiempo particular, un tiempo específico, una hora precisa en que se va a dar la resurrección. ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿Qué dice ahí la palabra? De todos los que están en los sepulcros. ¿Cuándo va a hacer eso? En un futuro próximo. Eso está por venir, está por darse cuando el Señor Jesucristo venga, cuando el Señor Jesucristo regrese. ¿Mm? Va a suceder eso. Ahora, mis hermanos, eh, aquí hay algunas posiciones con respecto a algunos teólogos en cuanto a la resurrección, que va a haber varias resurrecciones, pero aquí parece que el Señor no está hablando de la resurrección, primero de los justos, y posteriormente va a haber una resurrección de los injustos o de los incrédulos ya para juicio. ¿Sí? Y la Biblia nos enseña que va a haber este orden específico. Miremos lo que dice Primera de Corintios 15, versículos 22 al 24. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. O sea, ¿quién es primero? Cristo, ¿cierto? Luego, los que son de Cristo, cuando Él venga. O sea, Cristo ya resucitó. ¿Eh? Es la primera. Ahora va a haber una segunda resurrección. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga, ¿cierto? ¿Y quiénes van a resucitar? Los que son, los que son de Cristo. Y el verso 24. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y toda poder, dice en otra parte, dice también potencia, ¿cierto? ¿Mm? Va a haber un tiempo. Entonces primero van a resucitar o vamos a resucitar los creyentes, mis amados. Todos los creyentes. Muy bien. Ahora, hay un orden. Y la palabra de Dios no la dice, ¿cierto? Primero los que están en Cristo. Como repito nuevamente, en su venida. Y el resto, ¿cuándo va entonces a resucitar? ¿Mm? Al final de los tiempos. Lo veremos más adelante, al final de los tiempos. Miremos lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Todos los muertos en Cristo serán levantados primero, mis hermanos. ¿Mm? ¿Cómo les parece? ¿Cómo será ese día? Si estamos muertos, resucitaremos. Si estamos vivos, nos iremos con Él en las nubes. ¿Mm? Entonces, en la venida del Señor, iremos todos los muertos resucitarán. Resucitarán. Todos resucitaremos. Seremos arrebatados. Es lo que se llama el arrebatamiento, ¿no? Que habla aquí en Efesios.
en Tesalonicenses. Algunos dicen que el arrebatamiento va a ser primero que la tribulación, otros dicen que no, que va a ser con la segunda venida. ¿Mm? Particularmente yo creo que el arrebatamiento será en la segunda venida del Señor Jesucristo, que no habla de más venidas, sino de la primera venida cuando vino el Hijo de Dios hecho carne y su segunda venida como Señor. Muy bien. Número 2, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo? ¿Qué dice la segunda parte del versículo 28? ¿Qué sucederá? ¿Oirán? Oirán su voz. Oirán su voz. Cuando se escuche la voz del Señor Jesucristo, ¿qué sucederá? Cuando se escuche la voz del Señor Jesucristo, los muertos se levantarán. Se levantarán, tendrán vida, mis hermanos. Tendrán vida. Todos los muertos, ¿no? Todos los muertos, en diferente orden, pero todos los muertos. Todos los cuerpos volverán a la vida. Miremos lo que dice Filipenses 3:10. Dice, y conocerle a Él. ¿Conocer a quién? A Cristo. En otras versiones dice, a fin de conocerle. El poder de su resurrección. ¿Cómo será eso? ¿Qué experimentaremos en ese momento de la resurrección? El poder de Dios obrando en ese polvo que estaba allí en los sepulcros, obrando en la vida de ese creyente, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. ¡Wow! ¿Resucitaremos juntamente con Él? Muy bien. ¿Cuál es la segunda pregunta? Perdón, la tercera. ¿Para qué? Miremos lo que dice el verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, la resurrección final, mis hermanos, será para la gloria, para la alegría, para la vida eterna de todos aquellos que han creído. Pero para aquellos que no han creído, para los incrédulos, será para la condenación final. Los sufrimientos interminables allí en el infierno. Mucha gente no cree en el infierno. Dicen que el infierno lo están viviendo ahí con su mujer. Eso dicen algunos. Hermano, eso no tiene ni comparación con lo que espera a los no creyentes. Aquí el Señor Jesucristo habla de los que hicieron lo bueno, ¿no? Habla de los que hicieron lo bueno. ¿Quiénes son aquellos que hicieron lo bueno? Son aquellos que han creído en la obra del Señor Jesucristo, aquellos que han sido resucitados espiritualmente, o sea, que han tenido una nueva vida, un nuevo nacimiento, y que han caminado en obediencia al Evangelio. La palabra dice que Dios ha preparado obras para nosotros de antemano, para que nosotros andemos en esas obras. No es que los que hacen buenas obras se salven. La salvación viene únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero esa fe nos lleva a hacer buenas obras. Ponemos que la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Es creer en la obra del Señor Jesucristo. O sea que las obras no salvan. Pero las obras son una evidencia de que esa persona o es justa o es una persona incrédula. ¿Queda claro? Muy bien. Aunque, como repito, las obras no son en sí misma ¿cómo diría yo?
el motivo para juzgar o la forma de juzgar para decretar si una persona es salva o no es salva, sí proveen cierta base para el juicio divino. Porque como les decía, los justos harán las obras que Dios ha determinado, obras de justicia. Mas los injustos hicieron también obras. ¿Pero qué obras? Las obras de injusticia, las obras de su padre, el diablo. Así que estas personas van a ser juzgadas con base en lo que estas personas hicieron. Porque fijemos que lo que hay en el corazón del hombre es lo que manifiesta lo que la persona es y lo que la persona hace. Miremos lo que dice Mateo capítulo 15, versos 18 y 19. Dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y el 20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Mis amados hermanos, ¿cuál es el propósito de esa resurrección? Para el hombre. O vida eterna, o muerte eterna, condenación eterna. Unos resucitarán físicamente, los creyentes, para vida eterna y otros para condenación eterna. Veamos Romanos capítulo 2. Miren lo que dice el apóstol acá. Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ¿qué? Ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y más adelante el apóstol Pablo afirma, mis amados, que todos aquellos que han hecho estas obras justas, todos aquellos que van a resucitar, no lo hacen por sus propios méritos, sino porque están unidos a Cristo a través de la fe. Si quieren miremos Romanos 6, que adelantico, 6 versos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. O sea que las buenas obras reflejan si la persona es salva o no es salva. No que por las buenas obras se salve o no. O sea, no la producen. O sea que las buenas obras son un efecto de la salvación o de la ausencia de ella. Las buenas obras no son la causa de la salvación. No son apenas consecuencia de esa salvación. Muy bien. Ahora, mis hermanos, tenemos que tener nosotros muy en claro esta doctrina de la resurrección. Porque si no creemos en la doctrina de la resurrección, hemos perdido el año. Hemos perdido el tiempo. Miremos lo que dice 1 Corintios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 16 al 19.
Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo, o sea, los que han muerto en Cristo, han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¡Wow! Es la esperanza que tenía el apóstol Pablo, en que va a llegar ese día de la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo les parece? Por eso es que nosotros como cristianos, hermanos, sabemos que cuando una persona querida muere, un día va a resucitar, estando en Cristo para vida eterna. Pero tristemente, si no ha creído en la obra del Señor Jesucristo, resucitará también para condenación eterna. Y finalmente veamos Apocalipsis. Apocalipsis 26. Dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. ¡Wow! ¿Y cómo experimentamos esa resurrección? Si hemos experimentado la resurrección espiritual, si hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo. Y mire que dice el versículo 58 de Primera de Corintios 15. Después de que habla, como les decía, este capítulo 15 habla de la resurrección. El apóstol dice, por tanto, o sea, por todas estas cosas que yo les he dicho, mis amados hermanos, estad firmes, constantes. Ay, a veces sí, a veces no. No, firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué esperanza tan grande tenemos nosotros en el futuro que viene? Sea que estemos muertos o que estemos vivos, mis hermanos. Nos llena de energía, nos llena de gozo, nos llena de poder para servir cada día con más alegría y con más gozo al Señor. Para, como dice el apóstol, para ser más constantes y firmes en la obra que el Señor nos ha encomendado hacer. Amén. Qué bendición. Qué palabra tan poderosa que el Señor nos ha dado hoy. Resucitaremos con Él en el día postrero. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por tus preciosas promesas y por todo lo que viene para el creyente. Pero también nos da, Señor, tristeza ver lo que viene para el incrédulo. Así que por favor te pedimos, danos denuedo y gracia para compartir este evangelio a todos aquellos, Señor, que están viviendo en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Que tu gracia, Señor, los alcance y sean cubiertos por tu misericordia y gran amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.